Hola amigos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Espero se encuentren bien. En esta oportunidad vamos a estarle dando la explicación de esta clase en cuanto a los números irracionales y por supuesto también estaré explicando las actividades de la página 20 y 21 del libro de noveno año. Así que si te interesa saber en qué consisten los números irracionales, cómo se deben desarrollar cada una de las actividades y ejercicios de la página 20 y 21, pues te invito a que te quedes a ver este video. Y antes de comenzar, sí me gustaría mandarle pues un saludo en particular a Alex Salazar, que me pidió que se lo hiciera. Alex, espero que tengas éxitos en tus estudios. Si tú también deseas ser parte de esto, de que te dé un saludo, pues escríbeme en la caja de comentarios. Serás bienvenido. Bien, ahora sí vamos con la clase, los números irracionales y por supuesto operaciones. Es lo que pide la ficha, ¿verdad? Ahora, antes de las operaciones es importante tener unos conceptos básicos de dónde salen los números irracionales. Y por supuesto, para esto pues tenemos la definición. ¿Qué son números irracionales? Son o es un número que no puede ser expresado como una fracción. ¿Y por qué es importante conocer esto? Bueno, recuerda que cuando vimos la clase en la semana anterior sobre los números racionales, decíamos que todo número racional podía ser expresado como una fracción. Y yo te había puesto un ejemplo como este, bastante sencillo, en donde los números naturales, tanto el 1, el 2, hasta el infinito, podían ser considerados como una fracción, porque simplemente se les ponía el denominador 1 y listo, ya estaba una fracción. Por eso eran considerados números racionales también. Y lo mismo podíamos decir de los enteros, menos 1, menos 2, hasta el infinito, se le ponía el denominador que era 1, pues también eran fracciones y también eran considerados como parte del conjunto de los números racionales. Y por supuesto, las fracciones pues también entran en ese rubro porque son fracciones, ¿no? Números racionales es porque son fracciones. Ahora, ¿por qué es importante de que todo número racional sea una fracción? ¿Y por qué incluso las fracciones son números racionales? Bueno, básicamente porque cuando yo tengo fracciones, al dividir el numerador para el denominador, yo le puedo sacar un número decimal. Y fíjate lo que va a pasar. Hay tres clases de números decimales. Este decimal, si yo divido 5 para 2, me va a dar este decimal, 2,5. A esta clase de decimales se lo conoce como decimal exacto, porque cuando yo divido el 5 para el 2, el residuo pues me va a dar 0. Es decir, me va a dar de forma exacta, 2,5 y ahí muere. ¿Sí? Hay otra clase de decimal que salen de otras fracciones, por ejemplo el 8 dividido para 6, que me da algo como esto, 1,333, y esos tres puntitos significa que el número que se está repitiendo es infinito. Así que a esta clase de decimal se le llama decimal periódico puro. ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque el periodo es justamente el número que se está repitiendo. A ese se le llama periodo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué le dicen puro? Bueno, justamente por la fracción que va a venir a continuación. Y esta fracción, si tú la divides para extraerle su decimal, vas a poderte dar cuenta de este detalle. Si te fijas, es un número decimal y después de la coma tú puedes ver el número 15. Y después de ese número 15 puedes darte cuenta qué números se están repitiendo. Exacto, es el número 90. 90, 90, 90. Y esos tres puntitos al final me indican de que el 90 se va a repetir infinita cantidad de veces.
Entonces, como no es un decimal exacto, tampoco es un decimal periódico puro, porque está el 15, entonces es una mezcla de ambos. Por eso, así como existe el pan de sal y el pan de dulce, y el pan mixto, que es una mezcla de los dos anteriores, a este también es bastante conocido como decimal periódico mixto, ¿sí? Porque es una mezcla de los dos anteriores. Ok, ¿por qué yo te menciono esto si estamos hablando de los números irracionales? Recuerda que todo número irracional no puede ser expresado como una fracción. Si yo tuviera estos decimales, yo sí puedo transformarlo a estas fracciones y viceversa. Las fracciones, si lo divido el numerador para el denominador, yo sí lo puedo transformar en estas clases de decimales. Exacto, periódico puro o el mixto. Pero observa el siguiente decimal. Si deseas, puedes ponerle pausa al video y puedes decirme qué características tiene, si se parece o no a uno de los tres decimales anteriores. Pues bien, una vez que ya le has puesto play al video, pues yo he visto tres características en este decimal. En primer lugar, he visto que esos tres puntitos me indican que es infinito, es decir, nunca se va a terminar este número. También me he podido dar cuenta que no tiene ningún periodo, es decir, no tiene un número que se repita de forma consecutiva. Y por último, no se puede convertir en fracción. Por eso a este número decimal que sí es infinito, pero que no tiene periodo y no se puede convertir en fracción, a este sí se lo conoce como un número irracional. Pero, ¿de dónde salió este número? Bueno, si tú multiplicas este número por este nuevo número otra vez, te va a dar la raíz cuadrada de 2. O lo que es lo mismo, si tú en tu calculadora sacas la raíz cuadrada de 2, te va a dar este número decimal. Por lo tanto, a esta clase de decimales se los conoce como números irracionales. Y también a esta raíz, a la raíz cuadrada de 2. Es por eso que cuando te piden ejemplos de números irracionales, es común que te digan que un ejemplo de número racional es la raíz cuadrada de 2. Si tú extraes la calculadora, ya nos dimos cuenta de que tiene este valor. También está la raíz cuadrada de 3 con este valor, raíz cuadrada de 7, ¿verdad? Y así sucesivamente. ¿Quiere decir esto entonces de que solamente las raíces cuadradas pueden darme un número decimal como este? Bueno, la verdad es que también pueden ser raíces cúbicas, aunque las raíces cuadradas son las más comunes, ¿sí? Pero también existen números especiales, números famosos, que son básicamente símbolos, pero que esos símbolos representan números irracionales. Por ejemplo, este es muy conocido, estoy seguro que tú lo debes haber escuchado o visto, este símbolo pi. Este símbolo tiene este número decimal. ¿Puedes observarlo? Pues también es un número irracional. Tiene infinita cantidad de números y no tiene periodo. Por lo tanto, no se puede transformar en una fracción. Y otro número famoso, especial, es este, el número de Euler. Se parece al Internet Explorer, ¿verdad? Pero este de acá, cuando tú lo pones, representa a este otro número decimal. No los leo porque después pues me voy a cansar demasiado, ¿verdad? Y lo mismo este otro número, el número de oro. Así es bastante conocido con esta constante. Es decir, estos números se los representa por medio de estos símbolos, ¿sí? Que son bastante conocidos. A todo este conjunto, raíces cuadradas, a esta clase de decimales, a estos símbolos,
se los conoce como números irracionales y se los representa a este conjunto por la letra de I mayúscula, de números irracionales. Así como los números racionales se los representaba por la letra Q, a este conjunto se los representa por la I. Pues bien, una vez que ya tenemos estos conceptos básicos, y es bien importante que tú lo tengas bien clarito, vamos ahora sí con las operaciones con estos números irracionales. Pero antes, pues en la ficha te aparecen estos conceptos básicos que sí es importante que tú le des una leída porque es bien importante, ¿no? Antes de comenzar con la adición de los números racionales, me voy a enfrascar un poquito en que tú conozcas de forma más detallada a este número. Vamos a poner un ejemplo. Esto es un claro ejemplo de un número irracional. Pero este número irracional consta de partes. Por ejemplo, a este número 8, pues se lo conoce como coeficiente o parte racional. Porque ya sabes que en vez del 8 puede estar un número pues negativo o una fracción. También otra parte del número irracional, es este de acá, muy conocido por ser el índice, y a esto se lo conoce como parte radical. Por cierto, el número 4, solo el 4 se lo conoce como la cantidad subradical. Pues bien, una vez que ya tenemos esto claro, recuerda que yo voy a decir coeficiente, parte radical, índice, y estoy seguro que tú ya me vas a entender, ¿verdad? Está todo bien clarito. Ahora, para comenzar a sumar o incluso restar, porque es los mismos pasos, el mismo procedimiento, es importante que tú sepas que para poder sumar o restar solo se pueden hacer cuando son irracionales semejantes. ¿Y a qué me refiero con restar y sumar irracionales semejantes? Bueno, son semejantes, por ejemplo, estos dos números irracionales. ¿Por qué? Porque tanto su índice como su cantidad subradical son exactamente iguales. Por eso, si yo deseo sumar o restar estos dos números, yo sí los puedo hacer. Otro ejemplo es este de acá. Fíjate que ambos números tienen el índice que es 5 y la cantidad subradical es el 9. Vamos a hacer un ejercicio de prueba. Identifica los radicales que son semejantes. Y una vez que te los muestre, ponle pausa al video a ver si tú aciertas. Pues bien, una vez que ya le has puesto el play, entonces vamos a ver si has acertado. ¿Cuáles fueron semejantes entre sí? Estos que están aquí. ¿Qué características tienen? Bueno, el índice y la cantidad subradical son exactamente iguales, a pesar que el coeficiente puede cambiar, ¿sí? Pues bien, una vez que ya hemos hecho este breve ejercicio, ahora sí vamos con la suma o incluso resta de números irracionales. ¿Puedo sumar estos dos números irracionales? Sí, porque son semejantes. Si no son semejantes, no se pudiera hacer. Ahora, ¿cómo se suma? Facilito. El coeficiente voy a sumar con el otro coeficiente. 15 más 2, 17. Y la parte radical simplemente se pone la misma. Mira qué sencillo, ¿verdad? Vamos a intentarlo otra vez con otro ejercicio. Bien, tengo menos 7 y tengo más 17. Así que es como que yo le debo a la tienda $7, pero yo tengo en mi bolsillo $17. Así que cuando lo pago, ¿cuánto me queda? Exacto, me quedan $10 en el bolsillo. Por lo tanto, es positivo. ¿Y qué va a pasar con la parte radical? Pues simplemente es la misma. Se pone lo mismo. Qué fácil, ¿verdad? Vamos con el otro número.
o con otro ejercicio, este que está acá, ¿sí? Parece que es difícil, pero no lo es. Y yo lo primero que tengo que determinar es cuáles son semejantes entre sí, porque recuerda que yo solo puedo sumar o restar siempre y cuando sean semejantes. Y por ejemplo, estos dos son semejantes entre sí y estos dos son semejantes entre sí. Observa que le he puesto en un círculo lo he encerrado junto con su signo, ¿sí? Para no confundirnos. Entonces, como estos rectángulos son semejantes entre sí, solamente a estos los voy a unir por acá y a los que están con un óvalo o un círculo por acá, ¿sí? Ahora sí, los sumo, 12 más 2, 14, y raíz séptima de 9, pues simplemente se pone lo mismo. Y en la resta, 9 menos 7, 2, y la raíz cuarta de 2 se pone lo mismo. Por eso, todo este ejercicio, su respuesta sería 14 raíz séptima de 9 más 2 raíz cuarta de 2. ¿Sí? Es esta suma que ves aquí, y obviamente no se pueden sumar entre sí porque no son semejantes. ¿Qué pasa ahora con la multiplicación? Pues si te pareció fácil la suma, la multiplicación, pues es mucho más fácil. Observa cómo se hace. Tengo 15 raíz cúbica de 2 por 2 raíz cúbica de 2. ¿Sí? No es necesario una multiplicación que sean semejantes, solo en la suma y en la resta. En la multiplicación es indistinto. Vamos a poner aquí 15 por 2 es 30, y lo que sí tengo es que multiplicar el 2 por el 2. Por lo tanto es raíz cúbica de 4. Muy bien, vamos con otro ejercicio. Menos por más sería menos, y 3 por 7, 21. Y 2 por 2, raíz quinta de 4. ¿Sí? Se pone el mismo índice, pero se multiplica la cantidad subradical. ¿Sí? Ya te digo que puede ser el 2 y puede ser un 3 y se los multiplica. No es necesario que sean semejantes. En este caso, pues han coincidido. Y lo mismo podemos decir de la división de números irracionales. Para poder dividir irracionales, eso sí, es necesario que el primer número sea mayor y divisible para el segundo número irracional, porque de esa manera sí lo puedo dividir. Por ejemplo, este 12 lo divido para 2 y este 10 lo divido para 5. 12 para 2 es 6 y 10 para 5, raíz cúbica de 2. Lo mismo va a pasar con el segundo ejercicio. Acuérdate que como hay signos en la parte del coeficiente, pues entonces menos por menos sería más. Entonces a 9 dividido para 3 sería 3, y 32 dividido para 8 sería raíz cúbica, exacto, de 4. Bien, yo creo que con este breve repaso estamos seguros de que tú vas a poder realizar ahora sí todos estos ejercicios que se vienen. Sin embargo, aquí hay un reto que la ficha plantea. Vamos a resolverlo juntos, ¿te parece? En la siguiente figura, es decir, esta que está acá, halla el valor de C, el área y el perímetro. Es decir, tres cosas en una. Entonces, para poder hallar el área, vamos primero a hallar el valor de C. Para poder hallar el valor de C, fíjate que este cuadrado, pues simplemente lo divido y me va a quedar este triángulo rectángulo. Por lo tanto, lo que pide como valor de C es esa línea diagonal. ¿Sí? Pues, ¿qué pasa con esta línea diagonal? Bueno, para poder resolver esto es necesario que tú sepas que este es un triángulo rectángulo. ¿Y por qué es rectángulo? Porque como tú puedes ver allí, este es un ángulo recto.
en donde este ángulo recto es de 90 grados. Para yo poder resolverlo, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras solamente se lo utiliza con triángulos rectángulos como el que puedes ver en pantalla, ¿sí? Ahora, aunque el teorema de Pitágoras se lo pueda resolver con un triángulo rectángulo, lo que hablaba Pitágoras realmente es lo siguiente. Este teorema se refiere a los cuadrados que se pueden dibujar en cada uno de los lados del triángulo rectángulo. ¿Cómo es esto que hay cuadrados en cada uno de los lados? Sí, si tú puedes observar, fíjate que en estos lados existen cuadrados. Y Pitágoras decía que si yo sumo estos dos cuadrados de color celeste, si combino, sumo estos dos, entonces me va a dar como resultado el cuadrado del otro lado. Qué interesante, ¿verdad? Para esto, o mejor dicho, por eso es que a estos lados, pues se lo conoce a este cuadrado como hipotenusa, aunque tú puedes darle cualquier letra, puede ser H, puede ser A, puede ser C en este caso, pero es el cuadrado de C. Y a los otros dos lados se los conoce como catetos. Y estos catetos normalmente pues se le ponen también letras para diferenciarlos. Por ejemplo, este es el A, este es el cuadradito de A y el otro es el cuadradito de B, o B al cuadrado, que se lo dice matemáticamente, ¿no? Ahora, Pitágoras pues hizo una fórmula infalible. Si tú la pones en práctica vas a conocer pues el resultado, o mejor dicho, la línea o la cantidad que te falta, ¿sí? ¿Cuál es esa fórmula? Esta que está aquí. La misma que te acabo de mencionar. ¿A qué es igual a C? C al cuadrado o el cuadrado de C. Es igual a la suma de los otros dos cuadrados, de los cuadrados celestes. El cuadrado de A más B al cuadrado o el cuadrado de B, ¿sí? Lo que te decía, si se suman esos dos cuadrados, pues te da como resultado el cuadrado más grandecito. Pues bien, vamos entonces con esta fórmula matemática, vamos a resolver, ¿sí? Ahí está la fórmula y lo único que tenemos que hacer es reemplazar datos. Como C al cuadrado es lo que yo quiero pues averiguar, pues va igualito, ¿no? Ahora, A al cuadrado, ¿cuánto vale? Vale 6 centímetros. Entonces voy a poner 6 elevado al cuadrado. Y la B al cuadrado, ¿cuánto vale? Recuerda que este triángulo rectángulo era antes un cuadrado. Por lo tanto, si A vale 6, B también debe valer 6, porque un cuadrado pues tiene todos sus lados iguales. Entonces lo voy a poner allí. Y ahora simplemente le voy a sacar la potencia de ambos, ¿no? 6 elevado al cuadrado, pues va a ser 36 y lo mismo acá. Ahora sí, la suma de ambos me va a dar 72. Pero ojo con esto. Lo que te pide el ejercicio es hallar el valor de C. No te está pidiendo el valor de C elevado al cuadrado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente, lo que hacemos en las ecuaciones. Para dejar sola a la incógnita, yo tengo que trasladar ese numerito al siguiente miembro de la ecuación con su operación cambiada. Por ejemplo, cuando nosotros estamos multiplicando, pasa al siguiente miembro de la ecuación dividiendo. En este caso, como es una potencia, ¿cuál es su operación contraria? Exacto, la raíz cuadrada. Por lo tanto, C va a ser igual a la raíz cuadrada de 72. Si tú le sacas en la calculadora, pues te va a dar como respuesta 8,49. Por lo tanto, nuestro cuadrado verde va a tener un valor de 8,49. ¿Qué tal?
Pues bien, ya hemos hallado el valor de C. Y sí te quiero mencionar que si no has podido comprender algún detalle, te invito a que puedas retroceder el video para que puedas nuevamente escuchar y puedas tener bien claro, porque más adelante vamos a trabajar justamente con esta fórmula. Vamos ahora sí con el área del cuadrado, y obviamente para el área de este cuadrado, pues cuando estamos hablando de área, significa que queremos encontrar cuánto mide todo este espacio celeste del cuadrado, ¿sí? A eso le denominamos, área. Y hay una fórmula sencillita. Para encontrar el área de un cuadrado, la fórmula es A de área es igual a longitud, la L, elevado, por supuesto, al cuadrado, porque es un cuadrado, ¿verdad? Vamos a reemplazar los valores. A de área es igual, L, lado, es 6 elevado al cuadrado. Por lo tanto, 6 elevado al cuadrado es 36 centímetros cuadrados, obviamente, ¿no? Entonces, esa es la longitud, el área de este cuadrado. Luego te pide el perímetro. ¿Pero qué es el perímetro? Bueno, tú sabes que el perímetro es el contorno, el borde de nuestra figura geométrica, que en este caso es el cuadrado. Y ya sabes que si uno de los lados mide 6, pues lo que yo tengo que hacer simplemente es sumar 6 más 6 del otro lado, más 6 del otro lado del cuadrado. Y como el cuadrado tiene 4 lados, pues son repeticiones 6, 6, 6, 6. Por eso, matemáticamente se pone esta fórmula. P de perímetro, L más L más L. Yo lo reemplazo, lo sumo, y este sería el perímetro de mi cuadrado. Pues bien, qué fácil ha sido todo esto. Ahora vamos con las actividades del libro de noveno, páginas 20 y 21. Presta mucha atención porque vamos a empezar a irlos explicando, y por supuesto pues voy a desarrollar uno para que tú hagas el resto, ¿verdad? Tenemos este primer ejercicio donde dice coloca Q si es un número racional y una I si es irracional. Entonces la clase que yo te estaba dando pues te va a servir mucho para esto. Por ejemplo, ¿qué tú pondrías en el literal A? Donde tú ves que hay un número que se está repitiendo. Justo el 3, ¿te acuerdas? Claro, es un número racional, porque este decimal se lo conoce como periódico puro. Pero para explicarte vamos a escoger un ejercicio que puede que se te haga un poquito complicado. Este de acá, el literal D, A, B, C, D. La raíz cuadrada de 101, ¿qué será? ¿Racional o irracional? Bueno, para que tú lo sepas, tú puedes coger una calculadora y sacar la raíz cuadrada de 101. Y puedes ver que te va a salir este decimal. ¿Tú ves en algún momento que se repite algún número? No. Como no hay un número que se repite consecutivamente, eso quiere decir, y por supuesto se llena todo tu pantalla de la calculadora, eso es una señal inequívoca de que es un número irracional. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 101, pues se le pondrá la letra I, porque es un número irracional. Vamos con otro ejercicio. El literal F, raíz cuadrada de 225. Si tú lo pones en la calculadora, pues simplemente pues, te va a dar 15. ¿Y el 15 qué es? ¿Número racional o irracional? Pues está claro que es un número racional, porque el 15 es un número natural que yo le puedo poner denominador 1. Por lo tanto, la Q. Y de la misma manera, pues tú vas a ir, los que sean raíces cuadradas, tú le sacas la raíz cuadrada y te fijas en el decimal. Y si por ejemplo te sale literal C, que es una fracción, pues simplemente divides 1 dividido para 119 y te va a salir una cantidad decimal. Y el resto es todo tuyo.
Mira qué fácil, ¿verdad? Con el menos 17 sí te quiero sugerir algo, que es el literal g. Simplemente tienes que poner el menos y después le extraes la raíz cuadrada a 17, que te dará este valor. Este también es un número irracional. Vamos con el ejercicio número 2. Escribe dos números irracionales comprendidos entre los pares de números indicados. Y esto es algo bastante fácil, pero tienes que concentrarte en lo que te voy a explicar. ¿Sí? Vamos a tomar como ejemplo el literal A, que por decirlo así es el más sencillo. Pero justamente por eso quiero cogerlo para que tú entiendas cuál es la clave para que tú puedas hacer el resto. Si tú comprendes el primero, estoy seguro que vas a hacer de forma muy sencilla lo demás. Fíjate, entre el 0 y el 1 puede ser que tú digas, bueno, pero si después del 0 viene el 1. No hay un número entre el 0 y el 1. Bueno, la verdad es que tienes razón, porque entre el 0 y el 1, pues tú puedes darte cuenta de que un número natural no hay. Sin embargo, sí existen otras clases de números. Están los números decimales, fraccionarios, e incluso los números irracionales, que es lo que nos está pidiendo el ejercicio. Para explicarte esta parte, yo voy a ampliar de esta manera, ¿sí? Ahí está el 0 y el siguiente número es el 1. Te está pidiendo que de entre el 0 y el 1 tú saques dos números irracionales. Entonces, te voy a explicar. Como en estos dos números no se ve otro, porque después del 1 sigue el 2, ¿qué pasa si yo divido o pongo un número en la mitad? El 0, entre el 0 y el 1. ¿Qué número iría en la mitad? ¿Cuál es la mitad de 1? Exacto, la mitad de 1 es, si tú lo pones en fracción, es un medio, pero si tú lo pones en decimal, que es más fácil, 0,5. Claro, porque 0,5 más 0,5, pues te da resultado el 1. Así que tú tienes todos estos decimales. 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 6, 0,7, incluso el 0,8, lo que no puedes es llegar hasta 1, que quiere decir 0,9, y de ahí viene el 1. Entonces tú tienes, fíjate, dos decimales que puedes hacerlos irracional. ¿Cómo tú los vas a hacer de forma irracional? Este 0,5, por ejemplo, no es un número irracional, pero tú sí lo puedes transformar en irracional. ¿Cómo lo puedes hacer? Sencillito, le colocas la raíz cuadrada. Si tú le pones raíz cuadrada de 0,5, vas a ver que en la calculadora te va a dar un número como este, que es infinito y nunca se repiten de forma consecutiva los números. ¿Qué tal? Bastante fácil, ¿verdad? Y lo mismo puedes hacer con el 0,8 y ya habrás logrado tu cometido. Ya hay dos números irracionales. Esta misma técnica es la que tienes que utilizar para todos los literales, ¿sí? Voy a ayudarte con otro ejercicio y a la vez te voy a explicar otra forma sencillita de poder sacar números irracionales. Vamos a ver, el literal B, tenemos raíz cuadrada de 4 y 7 sobre 3, que es una fracción. Una sugerencia que te voy a dar es que todo lo que tú puedas transformar en número decimal, lo hagas. Porque si tú transformas todo, o la gran mayoría en números decimales, créeme que se te va a hacer mucho más sencillo, ¿sí? En el caso de la raíz cuadrada de 4, pues simplemente le extraes la raíz porque sería el 2. Y tú a 7 lo divides para 3, pues ahí sí te va a dar un número decimal. Por ejemplo, raíz cuadrada de 4 es 2 y 7 sobre 3, si tú lo divides te va a dar esta cantidad. Es decir,
Lo que te pide la ficha es que entre el 2 y el 2,3333, entre esos dos números deben haber dos números irracionales. Vamos a volver con la técnica que te expliqué en la recta numérica. Vamos a ampliarlo. Ahí está. Entonces, entre el 2 y el 3 deben haber varios números irracionales. Pero quiero determinar de dónde hasta dónde es. Entonces 2, aquí está el 2,5, así que el 2,333 más o menos está por aquí. ¿Sí? Entonces ahí está. Entre el 2 y el 2,33 infinito deben haber allí números irracionales. Pero ¿qué números decimales están entre estos dos? Facilito. 2,1, 2,2, 2,3. Y a estos, cualquiera de estos números, tú puedes transformarlos en números irracionales. Por ejemplo, el 2,1, tú le puedes añadir un sinnúmero de números que no se repitan consecutivamente, por supuesto, y ya está. Esa es otra técnica. Y otra más, pues la que te había explicado. El 2,1 le pones la raíz cuadrada, pues, y listo, ya está. Y eso es justamente lo que vas a poner acá. Esta misma técnica tienes que hacerlo para el literal C, para el literal D. El literal E, fíjate que son dos fracciones, recuerda que debes transformarlo a decimal. Y el literal F, pues que no te debes asustar porque pues simplemente son números más grandes nada más, pero pues son números, ¿no? Facilito. De todas maneras, si tú tienes problemas en alguno de estos números, comenta en la caja de comentarios para yo poderte ayudar, ¿sí? Vamos con la actividad 3 y esta actividad se parece mucho al reto que ya habíamos hecho. Entonces no hay mucho que explicar, pero te voy a ayudar con la que pareciera más difícil, ¿no? Todas son bien fáciles, pero vamos a escoger el literal C, porque tiene decimales, ¿sí? Igual los decimales son sencillitos. Entonces, ¿qué te pide? Calcula la diagonal. Esta es la diagonal de las siguientes figuras. Señala si el valor obtenido de la diagonal es racional o irracional. Bueno, recuerda que para saber el valor de la diagonal es necesario extraerle, por supuesto, la hipotenusa. Y para eso vamos a invocar a Pitágoras con su fórmula. Ahí está, la fórmula. Vamos a reemplazar los datos. Recuerda que el A yo lo puse porque pues me gusta el A, ¿no? Pero de ahí puede ser cualquier vocal, cualquier letra. Incluso si la A la quieres poner en lugar de la B y la B en lugar de la A, pues no hay problema, ¿no? Eso no hay ningún problema. Bueno, entonces vamos ahora sí a reemplazar los valores. Ya te expliqué anteriormente, por eso voy a ir un poco más rápido. Le voy a sacar la potencia a 16,8 y también al otro número. Me va a dar como resultado esto. Les voy a sumar sus respuestas. Me va a dar esta cantidad, 441. Y recuerda que voy a hacer que 441 pues sea una raíz cuadrada, ¿sí? Si yo extraigo en la calculadora raíz cuadrada de 441, la respuesta será 21. ¿Y qué te dice el ejercicio? Señala si el valor obtenido es racional o irracional. Entonces, como el valor es 21, es un número natural, yo le puedo poner denominador 1, pues entonces es claramente un número racional. Por lo tanto, le pongo la Q. Ya sabes cómo identificar si te sale un número decimal. Entonces tienes que darte cuenta si es irracional o un número racional. Pues bien, vamos con ahora el ejercicio 4. Dice, representa en la recta numérica. Y como te había aconsejado antes, para que tú no tengas ningún problema con esto, simplemente transforma todo lo que puedas en números decimales.
Coge la calculadora, puedes sacarle la raíz cuadrada de 5 y te va a dar un número decimal. Y sencillo, vamos a hacerlo con el literal b. Fíjate, menos, lo escogí porque muchas veces nos podemos complicar por el signo, pero ya vas a ver que es bastante fácil. Menos raíz cuadrada de 13. Recuerda que cuando yo tengo algo como esto, primero le pongo el signo y después le extraigo la raíz a 13, que si lo pones en la calculadora, pues me da algo como esto. Ahora fíjate que me salió un número que tiene un periodo, ¿sí ves? 5, 5, 5, es un periodo. Así que este no es un número irracional. ¿Ya? Ahora vamos, después de hacer esto, vamos a poner aquí la recta numérica, que es lo que me pide. ¿Y dónde está el menos 3,6? ¿Sí? Pues bien, deben estar en los negativos. Vamos a ampliarlo. Entre el menos 3 y el menos 4, la mitad es 3,5, ¿verdad? Menos 3,5 que está aquí. Por lo tanto, 3,6 debe estar aquí. Por lo tanto, allí está mi número menos 3,605, que es lo mismo que si yo dijera menos raíz cuadrada de 13. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, pues tú vas a hacer con los otros dos ejercicios. Vamos con el literal o con el ejercicio 5. Dice, determina el valor de números irracionales en la calculadora. Escríbelos con 6 cifras decimales. Luego, redondéalos a las décimas. Muy bien. Vamos de entrada a coger el último ejercicio porque es o puede ser el más difícil para ti. Yo lo voy a resolver. Y recuerda, siempre es importante que tú todo trates de transformarlo a decimal. Entonces la raíz cuadrada de 71 es lo que voy a transformar en decimal. Lo demás va a quedar igualito. Entonces voy a poner allí. Ahora tengo que resolver la resta que está en el numerador. 5 menos 8,42, etc. Entonces lo resto y me va a quedar un número negativo. Y ahora voy a dividirlo. El numerador para el denominador me va a salir esta cantidad. Por lo tanto, este recién es el número que yo he extraído de toda esta operación. Pero eso no es lo que pide la ficha. Lo que pide el ejercicio, perdón, es que primero determine el valor de números irracionales en la calculadora. Luego dice, escríbelos con 6 cifras decimales. Entonces, bueno, aquí yo tengo 2, 4, bueno, me pasé, son 7 cifras decimales. Y luego dice, redondealos a las décimas. Entonces yo voy a escoger este mismo número. ¿Y cuál es la décima? Recuerda que décima, centésima, milésima, tú lo encuentras después de la coma. Por lo tanto, la posición de los décimos es justamente después de la coma, es decir, este que está aquí. En este caso es el número 7. Para yo redondear a la décima, yo tengo que fijarme en el siguiente número. ¿Cuál es el siguiente número? Exacto, es este de acá. Si este siguiente número es mayor a 4, es decir, 5, 6, etcétera, entonces yo a la décima le voy a sumar 1 más. Caso contrario, pues no le sumo nada, ¿verdad? Entonces, como este siguiente número que es 1, no es mayor a 4, entonces no le voy a sumar nada y por lo tanto este número irracional va a quedar redondeado de esta manera. Menos 1,7. Ahí está, redondeado a la décima. El 7 es la décima. Listo. Eso es lo que tengo que poner acá. Ahí le puse todo el número irracional y luego le puse lo que ya está redondeado a la décima. Lo mismo vamos a hacer con el literal, el siguiente literal, que es el literal D. Bueno, ahí me he confundido. Vamos a hacer lo mismo, ¿no? Le extraemos la raíz a 21
Ahora lo resto con el 4 y a este número, este es el resultado, pues tengo que extraerle, bueno, mejor dicho, tengo que redondearlo a la décima. La décima es el 5 en este caso. Y recuerda, si el siguiente número es mayor a 4, entonces la décima va a aumentar en 1. El siguiente número es 8, es mayor a 4. Por lo tanto, fíjate lo que va a pasar. En vez de poner 0,5, la respuesta será 0,6. Aumentó en 1. Y por eso es lo que voy a poner acá. ¿Sí? Y de la misma manera vas a hacer con los siguientes ejercicios, que por supuesto están mucho más fáciles. Vamos con el ejercicio número 6. Dice, redondea los números irracionales famosos. ¿Te acuerdas los irracionales famosos? El pi, el número de Euler, el número de oro. ¿Ya? Entonces a todos esos tres números tú tienes que redondearlos. Pero si no te acuerdas el valor, entonces pues yo te dejo aquí en la ficha están esos valores, ahí yo te los he marcado con resaltador amarillo, ¿sí? Y para ayudarte, para que veas cómo se hace, pues te voy a escoger un ejercicio, ¿no? Como uno de los números famosos es pi, yo voy a redondearlo a la centésima, dice el ejercicio. Entonces, ahí está el valor de pi. En el literal B tienes que también sacarle pi. En el literal C, el número de Euler. Y en el literal D, el número áureo o el número de oro que ya habíamos visto. Pues bien, vamos a redondearlo a la centésima pi, te dije, ¿verdad? Entonces ahí está. Pi es igual a 3,14, Esta es la centésima. ¿Sí? Décimo, centésimo, ahí está. Muy bien, y si el siguiente número es mayor a 4, recuerda que la centésima tiene que aumentar en 1, ¿verdad? Pero como este es 1, pues simplemente va a quedar, no se aumenta nada y se queda 3,14. ¿Sí? Ahí ya está redondeado a la centésima. Pues bien, esto me va a servir para realizar cualquiera de los literales A o B. Vamos a escoger el literal B. 0,25 lo tengo que multiplicar por pi, pero redondeado a la centésima, que ya lo tengo. Lo multiplico y el valor es este que está aquí. Este 0,785 es justo lo que tengo que ponerle acá. Lo mismo vas a tener que hacer con los otros literales. Vamos con el con el ejercicio 7, donde dice redondea los números irracionales a las milésimas. ¿Sí? Luego coloca los signos mayor, menor o igual, según corresponda. Para efectos, pues todos están bastante sencillos. Te voy a mostrar con el literal C, que pudieras tener ahí algún pequeño inconveniente, ¿no? O bueno, el literal C se parece al literal E, el último, porque tienen ahí dos números famosos, ¿no? Entonces, ¿qué te pide la ficha? Primero queremos redondear los irracionales a las milésimas. Entonces recuerda que pi, ya sabemos el valor de pi, lo voy a redondear a la milésima. ¿Dónde está la milésima? Décima, centésima, milésima, está aquí, el número 1. Y para redondearlo, recuerda, yo me fijo u observo el siguiente número. Si es mayor a 4, entonces la milésima se le aumenta o se suma 1. Como este 5, si cumple con el requisito, entonces lo redondeo y va a quedar 3,142. Aumentó 1 más, ¿verdad? Pues este número es el que yo lo voy a poner acá. Recuerda, en el literal B tú tienes 3 y al lado está el pi, lo que significa que 3 está multiplicando pi. Por eso yo le voy a poner allí 3 por el valor de pi ya redondeado, ¿verdad? A la milésima. En el otro, pues, yo tengo
el 2 que lo voy a multiplicar por la raíz cuadrada de 9. ¿Cuál es la raíz cuadrada de 9? Facilito, 3. Ahora sí voy a multiplicar este de aquí, 3 por pi, me sale esta cantidad, y 2 por 3, pues 6, ¿no? Ahora sí, ¿cuál es mayor? O mejor dicho, no es que cuál es mayor, el 9,426, ¿qué es para 6? ¿Mayor, menor o igual? Bueno, el 6 es un número entero y el 9 también es un número entero, por lo tanto el 9 es mayor. Por eso, 3 por pi es mayor que 2 raíz cuadrada de 9. Y esto justamente tienes que ponerlo acá. ¿Sí ves? Y de la misma manera, pues tienes que hacer con todos los demás ejercicios. En el literal A, recuerda dividir 24 para 7. Y la raíz cuadrada de 10, pues simplemente lo pones en la calculadora y tienes que extraerle pues el número decimal que te salga, ¿no? Cuando te salga un decimal largo, ya sabes que tienes que redondearlo a la milésima, que es justamente lo que yo he hecho con pi. Ahí te dejo otras ayuditas, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Ejercicio, el número 8 dice, ordena en la forma indicada. Toma en cuenta un redondeo a las centésimas. Así que si yo tengo que redondear algo, tendrá que ser a la centésima. Vamos a ver, yo he escogido el literal A porque los números que puedes ver allí en la ficha están un poquito confusos. En cambio, el literal B sí están como más separados, ¿no? Entonces, por eso he escogido el literal A, porque ahora tú ves en pantalla que lo he puesto más separado, pues se puede distinguir mejor un número de otro. Y recuerda nuevamente que estos números, en lo posible, tienes que transformarlos en decimales. Y de esa manera se te va a hacer mucho más fácil. Vamos a ver entonces, de esa manera yo puedo saber cuál es mayor y cuál es menor. El 1 pues no lo puedo transformar a decimal, pues ahí está bien. Pero el menos raíz cuadrada de 2, recuerda que siempre se pone el menos y de ahí le extraes la raíz a 2. Este número fraccionario, un medio, yo lo divido, 1 para 2, me sale 0,5 y el 0,5 lo multiplico por pi. Recuerda que pi debe ser redondeado a la centésima. Entonces me sale algo como esto. En este otro número fraccionario lo divido, me sale esto. Este ya está en decimal. Y aquí pues ya nos acordamos del ejercicio anterior, creo que era, ¿verdad? Salía 6. Bien, ahora dice de forma ascendente. Recuerda que de forma ascendente es de menor a mayor. Por lo tanto, el primer número que tengo que escribir es el menor de todos esos. Y después voy ascendiendo, voy subiendo a más y una cantidad mayor. Entonces, yo sé que los números negativos son siempre menores a los positivos. Pero resulta que tengo 3 números negativos. Por lo tanto, vamos en el video de la semana anterior, yo te expliqué cómo tú puedes saber qué número negativo es mayor que otro número negativo o menor. Entonces, pues yo me voy a excluir esa parte y voy a ir poniendo, ¿no? Este, por supuesto, es el menor de todos. La explicación está en el video de la semana anterior. De ahí le sigue este 1, menos 1, perdón, y de ahí le sigue el menos 0,67. Ahora sí vamos con los positivos, y el positivo que le sigue es este de acá. Uno que sea mayor a este es, por supuesto, el 5,16, y el mayor de toditos, por supuesto, es el número 6. Y bien, ya está, de forma ascendente. Seguro tú vas a poder hacer bastante bien con el literal B.
Vamos con el ejercicio número 9 y este ejercicio pues es un problema y es un problema muy bonito. Dice, las medidas de las pantallas de los televisores siempre están dadas en números naturales. Y es cierto, ¿verdad? Tú puedes tener un televisor de 14 pulgadas, de 21 pulgadas, de 32 pulgadas, de 64 pulgadas. Son números naturales, ¿no? 64, 21. Bueno, fíjate lo que te dice la pregunta. ¿Es posible la existencia de un televisor cuyo largo sea 45,72 centímetros y su altura sea 25,4 centímetros? Toma en cuenta que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Pues bien, yo te voy a poner como ejemplo este televisor, en donde voy a poner las medidas. Y recuerda que para que los televisores, las pulgadas, se las mide siempre desde la punta de un vértice hasta otra, esta diagonal. De esa manera tú sabes cuántas pulgadas tiene tu televisor. Ahora, la pregunta dice que si con estas medidas de color azul es posible que haya un televisor de este tamaño. Pues para saber si esto es así, necesitamos saber las pulgadas de este televisor. Por lo tanto, las pulgadas de este televisor se determina por saber la línea amarilla. Si yo sé la línea amarilla cuánto vale, entonces voy a saber si es número natural, entonces sí es posible. Si no es un número natural, pues obviamente no es posible tener un televisor con números decimales, ¿verdad? Entonces vamos a hacer esto y recuerda que ya habíamos hecho esto en un ejercicio anterior, aplicando el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a hacer lo mismo. Recuerda que vamos a poner las letras y ahora sí vamos con la fórmula. Tenemos C, esta es la fórmula de Pitágoras, vamos a reemplazarlos. Por cuestión de tiempo, pues ya sabes que voy a hacerlo un poco más rápido. Le extraigo y las potencias. Trata de hacerlo con una calculadora para que lo hagas más rápido. Y acá la suma de estos dos números me da 2736,16. Si yo le saco la raíz cuadrada a esta cantidad, me va a dar como resultado 52,308 centímetros. Pero recuerda que los televisores no se miden por centímetros, sino por pulgadas. Por lo tanto, aquí la ficha te ayuda. Te dice que toma en cuenta que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Entonces, esta cantidad que me ha salido, voy a transformarlo en pulgadas. Y lo hago dividiendo. 52,308 dividido para 2,54, que equivale a una pulgada, ¿verdad? Entonces, si yo lo divido, me va a salir 20,59 pulgadas. Entonces, la pregunta es, ¿existe un televisor que mida 20,59 pulgadas? Tú le puedes decir en un almacén, deme un televisor de 20,59 pulgadas. Pues la verdad es que no existe. Y por eso es que la ficha te dice que siempre los televisores se miden por números naturales. Existe 21 pulgadas, 32 pulgadas, 64, 72, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta es mi justificación para decir de que no es posible, ¿ya?, de que exista un televisor con estas medidas, ¿no? Ahora, claro, si alguien te dice que pues lo redondees, ahí sí puede salir una cantidad, ¿no? Pero bueno, aquí en el problema no dice que lo redondees. En todo caso, esta es mi justificación. Pues bien, vamos a ver otro ejercicio. Y como puedes darte cuenta, pues esto es ya con el profesor. No vamos a hacer nada aquí. Aquí también vas a esperar a que tu profesor te lo diga.
¿Ya? Y bueno, pues esto sería todo lo relacionado con las actividades. Espero haberte ayudado. Ya sabes que si necesitas alguna ayuda, puedes ponerlo abajo en la caja de comentarios. No olvides, por supuesto, darle like, compartir este video y suscribirte a este canal. Espero verte en un próximo video. Hasta pronto.